Hola, yo soy Dinora y hoy vengo a contarte mi experiencia con el cáncer. Hace un poco de días estuve en una presentación con personas envejecientes de la tercera edad y la experiencia que experimenté con ellos al ver las caras de asombro, algunas de miedo, algunas de incertidumbre y algunos de prácticamente el no querer escuchar. Y es porque muchas veces hemos experimentado una experiencia devastadora para muchas personas, le ha transformado la vida, muchas personas mueren, y nunca se hace una conversación sobre el cáncer, que no haya muchos sentimientos encontrados. Por eso quiero compartir esta historia desde otro ángulo. Para mí, siempre me pregunté, ¿para qué llegó el cáncer a mi vida? ¿Por qué y para qué? Primero, antes que todo, porque estaba trabajando en ese momento en un hospital, me dio mucha curiosidad que a mí me, me fuera diagnosticado un cáncer y ahora me pregunto por qué no yo. El cáncer como una experiencia transformadora tiene muchas preguntas, tiene muchas etapas y el cáncer en mi experiencia llegó y fue para dejarme un porqué y para qué. Para mí, el cáncer fue una experiencia que transformó muchas partes de mi vida y un cáncer llega a ti inesperadamente. Algunas personas tienen alguna noción de que pueden desarrollar el cáncer. Para mí fue totalmente sorpresivo, am, y no se me había encontrado con una mamografía hace, un mes antes, pero yo vi cambios en mis senos y curiosamente vi que no era normal. Entonces, me pregunté qué pasaba, por qué me estaba pasando esto a mí y para qué. Y ahora puedo decir que el por qué es porque le pasa a muchas mujeres, le pasa a muchos hombres, a todos los seres humanos, inclusive a los animales, pero cada 3 de cada 4 mujeres, generalmente en algunas poblaciones, unas 5 mujeres desarrollan cáncer. No siempre es mortal, pero es una experiencia transformadora. Ah, si la persona tuvo acceso a medicamentos, a tratamiento, a personas que la acompañaran, puede ser una buena experiencia después de todo, el saber que alguien cuida de uno, que a alguien le importa y que uno sobrevivió. Para mucha gente el efecto es devastador, tanto por el tratamiento como por el estado y también porque experimentamos algunas personas mucha soledad durante una enfermedad. El para qué para mí, y como creo para todo el mundo, es un proceso, y no podrías decir yo, ni nadie creo, que todo el mundo va a tener un porqué y un para qué. El porqué generalmente sería genético. Todos tenemos células que pueden desarrollar algún desorden o herencia que puede ser prevalente en muchas culturas. Y el para qué es generalmente eh, la experiencia que individualmente pasamos para curarnos, para atravesar el trauma, para atravesar el dolor, los miedos y además también cómo nos transforma. En mi caso, yo quería escribir y para mí fue un aprendizaje
mucho miedo, pero el miedo yo lo combatía con aprender por qué yo tenía cáncer, para qué yo tenía cáncer y qué yo necesitaba saber cada día. Además, tuve la gran experiencia de tener buenos médicos, buenas personas, preparadas y también recursos, que también es una variante de cómo uno tenga una experiencia con el cáncer. Pero muchas personas mueren, por falta de tratamiento, por falta de cuidado, por haberse diagnosticado muy tarde, por no tener acceso a cuidado y inclusive alimentación. Y también muchos mueren por no querer luchar por la vida. Entonces, cómo se define el cáncer es un desorden en las células. Es un desorden que causa crecimientos anormales e invade otras partes del cuerpo. Si es en el seno, generalmente la metástasis quiere decir que el cáncer se expandió a otro tejido, otros órganos y a otros ganglios de, del, de los senos y debajo del brazo, y es posible que haya que cortar y extirpar el seno. Para muchas personas es una solución parcial y luego pasar por un proceso de terapia, de radiografía, de ver cómo está todo y además saber que qué tipo de tratamiento deben seguir. Y obviamente, el cáncer se define diferente para muchas personas, incluyendo qué genética, qué raza son. Y para el sexo masculino y femenino también hay unas variaciones. Al hombre generalmente le da cáncer en la próstata, a la mujer en el seno, son glándulas. Y además, el hombre generalmente 5, 3 le van a dar en algún momento de su vida la posibilidad de tener un cáncer. Am, Como dije anteriormente, ¿quiénes son más propensos a tener cáncer? Pues las mujeres, cáncer del seno, y también algunas razas son más propensas que otras a desarrollar cáncer, pero generalmente el cáncer de seno y de ovario, porque tenemos esos órganos, es más propenso el tipo de cáncer que desarrollamos las mujeres. Y también algunos desórdenes genéticos que pueden ser hereditarios. En los hombres, generalmente, la próstata es uno de los más mortales y también, en su mayoría, los hombres de raza negra tienden a enfermarse mucho más de la próstata y a menor edad, o alrededor de los 40, ya se le está diciendo que pueden, ah, a todos los hombres deben chequearse su próstata, pero en la raza de la gente de color tiende a ser muy agresivo, y siempre estamos tratando de conversar con las personas que no importa de qué raza venga, que no importa a veces lo que uno come, todo el mundo puede desarrollar cáncer, y es en buena práctica hacerse sus chequeos médicos, y si notan algún crecimiento o algún dolor, o
un cambio en su piel, verrugas, ennegrecimiento en la piel, deberían, chequearse y tener un diagnóstico que le pueda indicar con mayor seguridad si están más propensos al cáncer o a desarrollarlo, más luego, o, simplemente es una prevención. ¿Cómo podemos evitarlo? Todo el mundo quiere evitar el cáncer y no los culpo, pero en mi caso, yo empecé a aprender mucho de cómo cambiar mi dieta. ¿Por qué? Porque la alimentación es uno de los factores que hacen a una persona propenso, no importa el género, a tener cáncer. Entonces, todos los seres humanos deberíamos haber, este, tenido buena alimentación, pero no todos hemos podido hacer eso desde pequeño, pero generalmente, hay niños que desarrollan cáncer, a muy temprana edad y que, am, debe cambiársele qué tipo de alimentos comen. En los adultos, generalmente, es muy bueno tratar de evitar, sobre todo unas cosas que aprendí que a veces, en la comunidad latina, cogemos plátano, batatas y algunos, tubérculos y lo asamos y los quemamos, y a veces no los comemos así porque nos gusta, pero en ese proceso se da lo que se llama, una glicosis, y se queman algunos de los elementos, de las vitaminas, y esa parte quemada puede causar, trastorno en las células. So, en mi caso, yo aprendí que no voy a quemar nada, que me lo voy a comer quemado. Sobre todo cuando hay grasa que uno rehúsa y rehúsa, y azúcares, y sobre todo, batata, plátano amarillo, que uno se lo come así que le gusta, debemos evitar eso. Alguna gente en los hombres deben evitar el alcohol muchas veces, porque el alcohol puede hacer un trastorno en sus células. Deben también, comer más frutas, más vegetales. En mi caso, yo cambié, mucho de los alimentos que solamente son carbohidratos, y yo entonces cogí una clase de nutrición que me enseñó para mi cuerpo, para mi edad, qué cosas comer. Y yo, parte de lo que yo hacía antes de irme a hacer mi tratamiento de quimioterapia, era yo asegurarme que yo tenía comida suficiente para mí, preparada, eh, con vegetales, sopas, vegetales, cortados que solamente tuviera que calentar, la naranja, las mandarinas y la fruta con vitamina C fueron muy importantes en mi recuperación. El limón, tomar agua y sobre todo evitar los azúcares. La cantidad de azúcar que comemos a veces nosotros no sabemos, pero nos da mucha inflamación, la grasa sobreusada. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. En mi caso, yo cambié los aceites, como, sobre todo para freír, no guardarlo y volver a freír. Y a veces también tuve que cortar muchas de las comidas que yo comía en restaurantes, porque después del tratamiento empecé a tomar, otros medicamentos para la presión alta o baja, y entonces cuando como en restaurantes me doy cuenta que hay muchos sazones que tienen demasiadas sales, que tienen demasiados condimentos que me levantan la presión, y eso, yo puedo evitarlo en mi casa.
Obviamente, no todo el mundo cocina en su casa, pero sí, deberíamos tratar de comer más natural, menos grasa, menos quemado y sobre todo menos químico para darle sabor a las comidas. Bueno, ¿qué hacer si te diagnostican con cáncer? Es un momento de mucha de mucho impacto en la vida de uno, porque aunque sabemos que es común, en los seres humanos, el que nos diagnostiquen con cáncer, simplemente es como que, mueve toda nuestra expectativa, pone en perspectiva la edad que uno tiene, pone en perspectiva los planes, la familia, y uno no sabe qué va a pasar y muchas veces no podemos trabajar. Y la verdad es que el diagnóstico es información. El diagnóstico, mientras más temprano, mucho más favorable es para poder atacar la expansión del cáncer en el cuerpo. Y además, si uno tiene duda del diagnóstico, también tener un segundo diagnóstico podría ayudarte, pero generalmente las máquinas que tienen en muchos de los hospitales y también en los centros médicos de algunas comunidades pueden ser muy específicos y pueden hacer un buen diagnóstico, pero en caso de duda, siempre debemos volver a buscar otro diagnóstico o asegurarnos que nos explican bien. En mi caso, yo hice muchas preguntas. Todo lo que yo no entendía, porque no es mi especialidad, y yo preguntaba, y mi experiencia es que tuve muy buena experiencia cuando le preguntaba, y sobre todo, sabían, pero también yo colaboraba con mis lecturas, con preguntas, con mi información de lo que yo no debía seguir haciendo. Y sobre todo, para mí también fue importante a quién yo le decía de mi diagnóstico. Y en ese momento yo decidí decírselo a muy poca persona, y las pocas personas que le dije eran muy, este, ah, estaban muy, alerta de ayudarme cuando yo lo necesitaba, y para yo hablar, y para yo, también apoyarme, sobre todo durante el tratamiento. Para mí, yo creo que la nutrición, el tomar agua, el el cambiar algunos alimentos, no le voy a decir de fumar, ni de tomar alcohol y todo eso, porque el vino sí que es bueno para cuando uno tiene cáncer, por los, por lo ahora se me olvidó, pero lo que tiene el vino estimula la el el flujo de la sangre. Más tarde me acuerdo qué fue, pero sí, el alcohol puro es mejor evitarlo, sobre todo durante el tratamiento. Am, ¿Cómo ayudar a alguien a quien le han diagnosticado cáncer? Para mí, yo creo que la experiencia de tener cáncer depende de cada persona, cómo uno reacciona, y depende también de cuál es el mensaje que esa persona que ayuda a uno le trae, porque si es desesperanza, si es miedo y todo eso, pues a mí no me gustaría que una persona así estuviera al lado mío. Son momentos muy intensos de miedo, de expectativa, de dolor. Entonces, lo que yo creo mejor para poder ayudar a alguien es decirle, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? Y sobre todo, siempre necesitamos ayuda con la comida,
que alguien nos prepare algo, sobre todo cuando vamos a los tratamientos, que alguien se siente al lado de uno, no hay necesidad de conversación, porque a veces uno está cansado, pero también si va a llevar un mensaje, que sea de aliento, que sea de esperanza, que sea de yo puedo ir contigo, y no necesariamente venir a decirle o a comunicarle miedos, o alguna gente puede ayudar haciendo oraciones si esa persona, es religiosa o lo permite, y hay gente que lo pide también. Para mí, yo creo que una persona con cáncer siempre necesita ayuda, pero también necesita respeto de cuando quieren estar un poquito solos. So, conversar con la persona y estar ahí para ellos como ellos quieren es la mejor manera de ayudar. Y hay muchas preguntas, hay muchas cosas que entender sobre el cáncer. Pues en mi caso, yo estuve recibiendo mucha ayuda porque yo estaba trabajando en un hospital, mucha ayuda profesional. Mis hijos y algunas de personas alrededor mío estaban ahí y yo continué trabajando. Es decir, que mucha gente que era amiga mía no estaba enterado, pero ese fue mi proceso. Otra manera muy ah, adecuada, yo diría, de ayudar a otras personas es saber si esa persona quiere que otras personas sepan de su cáncer. Hay gente que quiere que lo pongan en oración, hay gente que quiere que la gente de su iglesia lo sepa, pero yo eh, creo que deberíamos respetar la manera como esa persona quiere que le ayude, y la mejor manera es preguntándole y estando dispuesto a ayudar de esa manera que la persona puede. Y si la persona no puede contestar, mire, am, una flor, un té, una comidita caliente, un aquí estoy tranquila, no voy a hablar, duérmete, aquí te cuido. Y en mi caso, leer libros. Yo escribí libros y tengo varios libros que podrían entretener a una persona con cáncer. En mi caso, yo como estaba trabajando en un hospital y muchas veces trabajé con personas que se le diagnosticó cáncer, para mí era muy importante saber si el cáncer era hereditario. Y uno de las pruebas que se le hace a una persona para un diagnóstico de si su cáncer es hereditario o no es un BRCA. El BRCA dice, se encuentra la información en las células de los huesos, lo que nosotros llamaríamos el tuétano de los huesos, esa masa que está dentro de los huesos y que tiene muchas células. Si el cáncer es detonante para la genética de los hijos u otros familiares, como decimos alguna gente, toda mi familia tienen ese tipo de cáncer, o de la próstata, o alguna gente ha tenido del seno, es porque probablemente comparten algunos genes que detonan esos cánceres. No todo el mundo que lo tiene va a detonar un cáncer, depende de la, del estrés, de la, de la, de la alimentación, también del descanso que podemos tener. Y hay gente que tienen otras enfermedades que le afecta el sistema linfático y también pueden desarrollar diferentes tipos de cáncer, pero porque en realidad el cáncer es un desorden en la célula causada por muchas razones, pero
Algunos de los cánceres son hereditarios y todo el mundo puede hacerse esos exámenes y saber si puede comunicarle a sus hijos ese cáncer. A mí me ayudó y se llama BRCA. Entonces hay uno y dos. Y para mí me quitó un peso de encima el yo no tener que pensar que, y que mi hija tampoco pensara o mi hijo que ellos podrían desarrollar cáncer en algún momento. Quiero darte las gracias por visitar nuestro canal. Si conoces a alguien que este contenido puede ayudarle, estamos muy gustosos de que nos refiera y también déjanos un comentario de qué material más podría gustarte y también nosotros vamos a hacer todo lo posible por tenerlo preparado para ti y todos los demás. Gracias.